las cosas han tomado su cauce, todo el mundo pregunta, ya van a dar las donaciones. Ayer tuvimos una entrevista, una declaración del presidente Rafael Lara, en donde, bueno, pues todo el mundo pregunta antes de comprar un terreno. Y bueno, mire de las cosas que hace usted. No, pues no tiene nada que ver. Yo sí lamento que haya gente que no entienda las cosas, que quieran pues hacer negocios sin sujetarse o respetar la ley o respetar pues, el interés de los ciudadanos, y pues, llegan al engaño. Lamentablemente, bueno, cuando se exhibe una situación de ese tipo, causa molestia y es natural, pero se tiene que entender que los ciudadanos que van a ser víctimas de ese engaño también tienen derecho a ser escuchados, y yo precisamente, a mí quien me hace llegar por medio de correo alguna queja o alguna inconformidad, pues yo la transcribo. Yo no puedo ir a preguntarles a la otra parte, sino siempre les he ofrecido, como le dije la semana pasada, el espacio, con el mismo derecho que una persona opina en un sentido, la persona aludida también tiene derecho a ofrecer la información, desmentir o ofrecer elementos que digan lo contrario a lo afirmado. En este caso, en Ciudad Fernández, como en Río Verde, también se ha dado, cantidad de gente se ha enriquecido ofreciendo terrenos baratos, los de $1,000, famosos de $1,000, que algunos se molestan porque le digo que nada más invierten en 3 sacos de cal, 3 bultos de cal, y debajo de un frondoso mezquite ponen sus oficinas. Bueno, sí les causa molestia a los dueños de esos negocios, pero puede traer beneficio para que la gente sepa, se informe y tenga cuidado a la hora de tomar una decisión y adquirir un bien. Lo vuelvo a repetir, esas situaciones se dan en Río Verde, se dan en Ciudad Fernández y en cualquier municipio. Sí, don Juan Pablo, déjeme decirle, en ese mismo sentido, pues esto de la libertad de expresión, yo quisiera que ahora sí que se descolgara con el tema. Mire, de la semana. Es que precisamente por eso no hay mucha política, porque en estos días se ocupan los actores políticos en atender, en ser complacientes con los medios que les sirven de difusores en el transcurso del año. Y bueno, las atenciones son para los periodistas y por eso baja la cuestión política. Y de ese tema, de los medios, de los periodistas, habrá que empezar el comentario de hoy. Y yo le quiero citar antes, para hablar de los periodistas, le quiero citar una frase de Ryszard Kapuscinski, que dijo alguna vez, un gran periodista él, que dijo alguna vez que para ejercer el periodismo, ante todo, hay que ser buenos seres humanos. Las malas personas no pueden ser buenos periodistas. Si se es una buena persona, se puede intentar comprender a los demás, sus intenciones, su fe, sus intereses, sus dificultades, sus tragedias incluso. De tal modo que ese es el primer requisito que deben de tener quien aspire a ser considerado periodista. Deben de ser buenas personas. En nuestro país, bueno, en el diccionario primeramente citaré que ahí existen varias definiciones sobre la palabra del periodista. Una de ellas señala: periodismo, concepto que se basa en la recopilación y análisis, sea de modo escrito, oral, visual o gráfico, de la información. En esto señala que no se requiere, como muchos suponen, tener estudios académicos para poder ser considerado como periodista. Así es que hablar en México, en este país, en este México nuestro, nos obliga a diferenciar, porque encontramos dos tipos o dos grupos que ejercen el periodismo en México. Uno de ellos, el primero, yo lo considero que es el periodismo peligroso, y el segundo lo considero el periodismo provechoso. ¿Por qué? Porque hablar de periodismo en es hablar de las personas que participan como ciudadanos, ya sea por afición o con el único interés de ofrecer un espacio para aquellos que no tienen voz, o permitir conocer a distancia, nos permite conocer a distancia dos estilos, dos conceptos que ponen en práctica quienes por necesidad de un trabajo o por interés de algún grupo se incrustan en los medios. Y eso es lo que le menciono yo en cuanto al periodismo peligroso, que es el primero. En él participan los idealistas, los que pretenden empujar el cambio, los que ejercen el periodismo ciudadano, los que cuentan las historias rojas en una sección denominada la policíaca o la nota roja, que
continuamente están en riesgo de sufrir represalias porque ellos se encargan de narrar de manera descarnada los hechos sangrientos. Sobre todo los temas policíacos, los temas de la delincuencia organizada, representan un peligro para todo aquel periodista que asuma como misión cubrir esa información y divulgarla. De tal modo que en el segundo participan en el periodismo provechoso, participan los de la nota rosa, los que hablan de los artistas, los espectáculos, los del glamour, y en esos los sociales, los publicistas que disfrazados de periodistas venden gacetillas, o los famosos infocomerciales, que es quienes mezclan la información con el comercial y difunden la imagen de quien pague el tiempo, de algunos, sobre todo en algunos casos, de algunos candidatos o algunas figuras que pretendan trascender o ocupar en el futuro cargos públicos. De tal modo que este segundo grupo, bueno, sirven a la clase poderosa que incursiona en la economía del país y sobre todo en la política. De tal modo que este 7 de junio, como cada año ocurre, los del primer grupo reclamarán al gobierno federal más garantías para realizar su actividad. Recordarán sobre los 93 periodistas asesinados como consecuencia de su oficio periodístico en la década panista. Entre el sexenio de Fox y el sexenio de Calderón fueron víctimas 93 periodistas. Recordarán también en este grupo, que en algunos estados como Veracruz, donde victimaron a 9 de ellos, en Chihuahua asesinaron a 7 periodistas, en Guerrero 6, y en otros estados, en Sinaloa con 2, en Oaxaca con 5, y así pero Guerrero fueron 6 precisamente. Incluso también recordarán en los medios del cinismo que ha invadido a destacados políticos, como el caso del gobernador veracruzano Javier Duarte de Ochoa, que pese a que en su estado fueron victimados 9 periodistas por ejercer esa labor en Veracruz con el señor Javier Duarte. Bueno, él recibió un galardón de una agrupación que se dijo Asociación Mexicana de Editores de Periódicos, con el cual lo distinguieron por ser el gobernador que más garantías ofrece a los periodistas que realicen esa actividad. De tal modo que también reclamarán ese cinismo que se está permeando, en que están incurriendo algunos gobernantes, que en el ánimo de negar la realidad recurren a ese tipo de eventos donde se autoasignan o gestionan la asignación de premios de ese tipo. Muy distinta será la manera de celebrar entre este grupo que yo le menciono, el del periodismo peligroso, a la del periodismo provechoso. Porque en el segundo grupo, bueno, pues muchos de estos que ejercen esa mezcla que le digo de infocomerciales o gacetilleros, que consiste en vender publicidad como información. Estos serán agasajados y distinguidos con premios a su esfuerzo y trabajo en beneficio de la comunidad, recibirán regalos, participarán en rifas entre amigos y compañeros de nómina, recibirán honores en eventos que organizan grupos políticos, sociales, jefes de comunicación de algunos alcaldes, de diputados y otras figuras destacadas de la vida política de nuestro país. En este grupo también, aparte de estos 2 grupos que les menciono, existe otro grupo, el tercero, que está a distancia de los 2 primeros, ha surgido como un grupo integrado por ciudadanos que sin anhelar e incluso rechazan ser considerados como periodistas, también celebrarán este 7 de junio. Y estos que sin asistir a los eventos de los grupos ya citados, sin pisar una sala de prensa o asistir a una mesa de redacción, celebrarán por ejercer su derecho a expresar sus ideas por medio de las nuevas tecnologías. Un periodista estadounidense, Dan Gilmore, consideró, según el dato recabado en Wikipedia, opinó desde el 2005 que los medios deben de otorgar voz a los ciudadanos y dar paso a las nuevas tecnologías que han evolucionado el periodismo. Además sugiere que los medios tradicionales escuchen al público y establezcan conversación con él, porque la aportación de los ciudadanos enriquece el contenido periodístico.
En la capital de nuestro estado, por ejemplo, ha surgido un blog bautizado como Ciudadanos Observando. En él difunde la información sobre los exagerados ingresos que obtienen los diputados locales, por ejemplo, sobre el crédito de 1.500 millones de pesos que solicitó y ejerció a su contentillo el exgobernador Marcelo de los Santos. Por cierto, información que no ha merecido espacio en los medios tradicionales. En nuestro municipio, desde algunas páginas denominadas como Opinión Política Zona Media y otra registrada a nombre de Daniela Rivera Pérez, se difunde información sobre actividades de figuras públicas que trabajan en la alcaldía local y en la de San Ciro de Acosta. Estas páginas, operadas desde un Facebook, han sido denunciadas por algunos que consideran ser víctimas de difamación o ser lastimados en su fama pública. Sin embargo, son las más visitadas porque representan para algunos una opción no controlada o cooptada por el grupo que controla el poder en nuestro municipio y que encabeza Alejandro García Martínez. De tal modo que gracias a la nueva tecnología, algunos grupos de poder han perdido el control de los medios que tradicionalmente mantenían para influir en la opinión publicada. Y esto, pese a los excesos que son lógicas que podría presentar en algunos blogueros, definitivamente es un avance, una nueva opción para aquellos ciudadanos que deseen ejercer su derecho a difundir sus ideas sin necesidad de ser considerados periodistas. Estos son los tiempos que han tocado vivir. Es curioso que muchos ciudadanos estén recurriendo a esos blogs, a esas páginas, para informarse de algo que ellos no encuentran en los medios tradicionales. Bueno, recordemos a los tuiteros en el Estado de México, en el Distrito Federal, toda esta ola de tuiteros que han hecho que se tengan que ampliar las informaciones. Recordemos al presidente municipal de Ciudad Valles, que molesto por las expresiones en Twitter, se aventó con una barbaridad que le ha valido pues ser denostado también por toda la ciudadanía, que no aguantan esta crítica abierta. Creo que se vale siempre y cuando des nombre y apellido, des la cara. Creo que es cuando, yo no dudo de la veracidad, yo no digo que no tengan razón o que no sea verdad lo que publican estas páginas a las que usted se ha referido o a muchas otras, pero lo que sí dudo es de la integridad de quienes la dicen, puesto que no dan la cara, y menos el nombre y apellido. Cuando tenemos un micrófono o una pluma que firmamos, pues es bien diferente, porque asumimos esa responsabilidad. Claro que sí. El problema es que como es incipiente esta actividad y la gente lo encuentra como una válvula de escape o un recurso que utilizar, claro, cuando consideran ellos que algunas noticias o algunas informaciones no las ven publicadas, claro, en los medios tradicionales, pues ellos recurren precisamente a sus páginas y en ellos se intercambian la información. Muchos medios nacionales, internacionales recurren ya, tienen más visitas. Hay periódicos estatales que circulan en papel, ¿qué le puedo decir? Cantidades que llegan a 7, 8 mil de tiraje, más sin embargo reciben visitas por varios cientos de miles, por varias decenas de miles, sí, en sus blogs. De tal modo que eso nos indica que los ciudadanos, ávidos de información, están buscando ya unos nuevos cauces y han recurrido a esas páginas para enterarse, y sobre todo yo lo que veo es que mucha gente, sin sentirse periodista, quiere participar y divulgar sus ideas aprovechando esta nueva tecnología. Pues, ¿qué le parece si hacemos un corte y vamos con los profesionales de la comunicación? Y no porque usted no lo sea, pues usted no cobra. Le dicen profesionales. De ninguna manera. Se le dice a profesionales. ¿Qué diferencia hay entre un boxeador amateur y un profesional? O un futbolista amateur y un profesional. Los que cobran. ¿Qué son los que cobran por hacerlo? Así que usted es un enverbe. Exactamente. Periodista. Vamos con mis colegas. Bueno, perdón que jactanciosamente me diga colega de periodistas. Estoy aprendiendo también, pero vamos a un corte y regresamos con ellos, si usted me lo permite.